voz de los protagonistas. En Contextos. José Reyes Martínez es presidente del Colegio de Ingenieros Civiles. Ingeniero, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Buenos días, Diana, Marcela, Juan. Buenos días. Gracias por hacerme esta invitación y poder aclarar algunos puntos. Y sí, importante aclarar porque, mire, el director de Obras Públicas de Torreón, Gerardo Berlanga, estuvo con nosotros aquí en Contextos y nos habló de que hay 100 directores responsables de obra para un promedio de 5,000 obras anuales. Es decir, que les corresponderían en promedio 50 obras a cada uno, lo cual, pues, para cualquier ingeniero, pues, es imposible que le pueda dar un seguimiento puntual a cada una de las obras, eso por una parte, y por la otra también el hecho de que estos directores responsables de obra pueden ser empleados de las constructoras de las obras a revisar. Esto a raíz de el señalamiento que el propio Colegio de Ingenieros hizo de no atender las recomendaciones del propio Colegio del Colegio de Ingenieros hacia las obras públicas. Decía, bueno, ¿cómo no lo van a atender si los directores responsables de obras provienen del propio Colegio de Ingenieros? Muchas cosas tiene ahí el ingeniero razón y ahorita aquí traigo 5 puntos que quiero aclarar, que quiero que me den la oportunidad. Adelante. De aclararlos. Efectivamente, en la primera cuestionamiento, nosotros el Colegio de Ingenieros Civiles aproximadamente sí somos 100 DRO. En el Colegio de Arquitectos es otra cantidad igual. Y también tiene razón en que se llevó alrededor de unas 6,000 obras en el transcurso del año, tanto de la obra privada como la obra pública. Por eso aquí traigo 5 puntos que quiero que me permitan decirlos. Adelante. El primer punto, el DRO no es un supervisor. El director responsable de obra tiene la obligación de hacer cumplir los reglamentos y los procedimientos de construcción, llevar a cabo una bitácora, checar que los materiales que se utilizan en la obra sean los adecuados, un control de calidad, observar e dar instrucciones a la supervisión cuando se requiera, checar planos, ¿sí? Pero no es un supervisor, que quede claro. Nosotros somos un apoyo para la autoridad y para la sociedad, para que la obra se lleve a buen cabo, la ejecución de la obra, llegue a un buen cabo. La supervisión que nosotros estamos solicitando, que le solicitamos al ingeniero Berlanga, es que debe de ser de un especialista en el tipo de la obra que se va a supervisar y con ética profesional. No estamos diciendo que el personal que tiene no conozca, desconozcan la obra de supervisión. Lo que estamos también diciendo es cuántas obras trae el municipio, cuántos supervisores trae y cuántas son las obras, los supervisores que pueden manejar. O sea, hay supervisores que traen 4 o 5 obras al día y tienen que revisar muchos generadores, estimaciones, pues también hay que ver. Ningún supervisor puede ser todólogo. Es que, ingeniero, usted está dando, me voy a permitir interrumpirlo porque me parece fundamental, usted está dando como en el punto clave, ¿no? Hay que saber qué hace un DRO, cuáles son las funciones de principio a fin de un DRO para poder estimar si están saturados los 5 que andan en todas las obras o si realmente un DRO es cuestión de ir, ver y más o menos estimar que las cosas se están haciendo bien. Si usted nos quisiera decir, por favor, ¿cuál es la capacitación que tiene un DRO y cuáles son las obligaciones y compromisos que significa ser un director responsable de obra? El primer compromiso que tiene o la obligación que tiene debe ser ingeniero o arquitecto titulado. Debe ser titulado. Debemos de cumplir con una serie de requisitos de capacitación en el transcurso del año. Pláticas técnicas que llevamos nosotros, en el caso de nosotros como Colegio de Ingenieros Civiles, mes a mes llevamos pláticas técnicas en las reuniones que hacemos ahí en nuestras instalaciones. En ocasiones
las mismas personas con experiencia dentro del ramo de la construcción nos explican. En otras invitamos a personas de afuera, inclusive hasta arquitectos han ido a darnos conferencias ahí en el colegio, a maestros de las universidades. Eso es la capacitación que nosotros estamos llevando en cuestión de servicios profesionales. En el caso de las leyes, los reglamentos, nosotros tenemos la obligación, cuando queremos ser directores responsables de obra, necesitamos conocer los reglamentos y la ley de obra pública, así como el reglamento de la ley de obra pública. Debemos de saber de dónde viene todo lo que emana dentro de la construcción. ¿Les aplican algún examen? ¿Están sujetos a una certificación? Estamos ahorita viendo un proceso a nivel nacional con la Federación de Colegios de Ingenieros Civiles, la certificación. Ahorita se está viendo, inclusive en los días 3 y 4 de marzo tenemos una reunión en Villahermosa donde se va a tratar ese punto de la certificación, donde ya algunos estados ya están certificados. Entonces, estamos tratando de que esto ya sea a nivel nacional, una certificación de los DRO. Ajá. Ahora, ¿por qué contratan más a unos DRO que a otros? ¿Es una cuestión de relaciones, de que se hace mejor el trabajo, o de que conviene más que esté ese DRO que esté otro? ¿En qué consiste? Definitivamente, o sea, a mí si me piden de corresponsal de estructuras, yo le digo que no. A mí pídame que sea en cuestión de edificación, de pavimentos, vamos, o sea, obras de drenaje, todo eso no hay ningún problema. O sea, nosotros tenemos ahí dentro del colegio corresponsales con especialidad en medio ambiente, en estructuras, en instalaciones. O sea, tenemos una gama ahí de ingenieros de diferentes capacidades. Ingeniero, permítame preguntarle, entonces, ¿cuál es la diferencia entre un DRO, que el director de Obras Públicas ayer decía, esa ya es la participación del colegio en las obras, y un supervisor de obra que usted marca como 2 personas y 2 entidades distintas? Y enfoquémonos a la obra pública, finalmente. En la obra pública, porque eso es realmente el problema, en la obra pública, no en la obra privada. Claro. En la obra pública, la figura del DRO es la persona que debe de hacer que se cumplan todas las leyes y reglamentos de la construcción. Que se cumplan, que se lleven a cabo como, vamos a decir, como dice el librito. Ok, y lo que ustedes están planteando es un supervisor de obra, que es una figura distinta. Nosotros estamos pidiendo a la autoridad que incluya un DRO y la supervisión que ellos manejan, que sea de una persona con capacidad y con especialidad en la obra que va a hacer. No funcionario público. De preferencia. Que sea del colegio de ingenieros. No. La supervisión sí puede ser los funcionarios públicos, porque ellos son los que están contratando la obra. Sí, pero un DRO no puede ser un empleado de la empresa constructora o un funcionario público. No puede ser. El DRO debe ser un miembro del Colegio de Ingenieros. O arquitectos. Pero eso ya ocurre. Todos los DRO son miembros del Colegio de Arquitectos o Ingenieros. Así es. Así, los DRO nada más son arquitectos o ingenieros. ¿Cuál es la petición entonces, si finalmente eso ya ocurre? No. Existen las figuras, mas no se están incluyendo en las obras. No está ocurriendo. Eso... El director de Obras Públicas ayer aseguró que sí. Bueno. ¿No? Es decir, ¿a ustedes les consta que no hay un DRO en todas las obras públicas? Yo, como presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de La Laguna, para que un DRO funja dentro de una obra, yo tengo que dar una carta responsiva. Sí, ayer nos lo explicó el director. Y no lo han hecho. No hay una sola carta que yo haya dado para una obra pública, ni los arquitectos. Ya. En el caso, por ejemplo, del DBR, ¿hubo DRO y supervisión o no? En el caso del DBR... El que se construyó y se destruyó. No tengo conocimiento. No me atrevería a asegurarlo, sinceramente. Sinceramente, hubo supervisión, sí hubo muy buena supervisión.
que no me atrevería, sinceramente, creo que sí hubo un DRO. Sí hubo un Claro, DRO en sí, esa tuvo obra, que pero haberlo, sí, ¿no? en sí el proyecto del DVR no venía calculado para la curva que tenía de dar vuelta. Ingeniero, ¿cuál sería entonces la instancia en términos de autoridad a la que se podría apelar para que se cumpla la normativa en términos del equipo necesario a involucrarse en una obra pública? Si hoy el ayuntamiento, según usted nos cuenta, no tiene un DRO asignado para todas las obras que en este momento está ejecutando, ¿a qué instancia podría apelarse que pueda generar una obligación del ayuntamiento de hacerlo? Era uno de los puntos que venía aquí. Dice, en la obra pública, toda constructora debe de tener un DRO, y sí lo tiene. Toda constructora debe de tener un DRO, porque en las licitaciones de obra pública es un requisito que la empresa que va a presentar su cotización dé el nombre de un DRO. Okay. Se presenta. ¿Ok? Ya se cumplió el requisito, se gana la obra, en ese momento el DRO desaparece. Así es como ocurre ahora. Así es como está ocurriendo. Que no tendría que ocurrir. Que no tenía que ocurrir. Aquí, simple y sencillamente, la ley de obra pública lo pide, lo exige. Lo exige. Y aquí lo piden única y exclusivamente para poder presentar la licitación. En muchos casos, porque yo me he dado cuenta, conozco a fulanito, pon que es fulanito nuestro DRO. Lo ponen, lo presentan. Para cumplir con el requisito. A cabo saben que de ahí, después de la propuesta, se gane o se pierda, ya no pasó nada. Pero no tiene que haber una bitácora por parte del DRO, un reporte. ¿A quién le reporta? El DRO, la bitácora de obra en la obra pública es la dependencia que contrata, Ajá. la constructora que está ejecutando la obra, el DRO y el expediente, vamos. Esos son los que deben estar incluidos en una bitácora de obra. Pero la bitácora de obra se lleva, no tiene nada que ver antes del inicio de la obra. En la convocatoria no tiene nada que ver la... Voy de acuerdo. Pero luego, entonces, ¿cuál es la función del DRO en términos prácticos? En términos prácticos, que se cumpla con el reglamento y la ley y que la obra se haga con calidad. ¿Y lo vienen haciendo en la obra pública o no? En la obra pública no. ¿Y hay manera de corroborarlo, de constatarlo? Porque yo no sé cómo se comporten con las obras particulares. En la obra particular es distinto. Ajá. En la obra ¿Y por qué particular. entonces el celo en las obras particulares y no respetar lo mismo en las obras públicas? Pues tal vez porque las autoridades no tienen mucho interés en que nosotros... ¿Qué hay detrás de esto? ¿Qué podríamos, vamos a figurarnos escenarios, qué podríamos concluir de ello? Si no hay un DRO es porque no quieren que se sepa algo, porque no quieren que constatemos la calidad de los materiales, porque no quieren que nos demos cuenta si se hacen las cosas como deben de hacerse. Hay muchas cosas, pueden haber muchas cosas, definitivamente, muchas cosas, desde porque un DRO se va a dar cuenta de cuánto se está cobrando, un DRO se va a dar cuenta de la calidad de los materiales que están metiendo. O sea, ¿el DRO se va a dar cuenta del diezmo? ¿O eso no? Aparentemente no se da cuenta, pero yo creo que si le preguntamos al semillero sabe que todo eso se da. ¿Pero cuál diezmo? Ya no hay diezmo. ya no hay Bueno, diezmo. ya Ya es mayor. Quinciesmo, veintiesmo. Así se dice. Veintiesmo. Ya es mayor. Ya es mayor eso. Muy bien, entonces, en conclusión, ingeniero, de lo que dijo el ingeniero Gerardo Berlanga Gotés en cuanto al señalamiento que hizo directamente al Colegio de Ingenieros, usted categóricamente está en desacuerdo. Sí, estoy en desacuerdo. Bueno. En algunos puntos sí estoy en acuerdo con él y tiene mucha razón en algunos, pero aquí ya estuvimos hablando de los 5 puntos que traía, hablamos de 3. Sí. Aquí, cuando dijo que nosotros celebramos un convenio año con las autoridades, tampoco es cierto. Nosotros teníamos 3 años de estar pidiendo a las autoridades un convenio de colaboración entre el ayuntamiento y los colegios.
Después de 3 años, en septiembre del año pasado, se logró la firma de ese convenio de buena voluntad, que inclusive ya lo platicamos en alguna ocasión, Sí. con la ayuda del ingeniero Gabriel Calvillo, director de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, fue el que nos estuvo apoyando para llevar a cabo la firma de ese convenio, el cual se está poniendo en práctica a partir de noviembre del año pasado. Toda licencia que se solicite debe llevar la figura de un DRO a partir de noviembre del año pasado. En cuestión de la obra privada, la obra pública no saca licencia de construcción. ¿Sí? Ese es. Y el otro punto también, ¿Quién le paga el DRO? el DRO le paga el que lo contrata. La ¿Y constructora. cuánto es el sueldo aproximado de un DRO? Depende de la obra. Depende de la magnitud de la obra, depende de duración de la obra. O sea, el colegio única y exclusivamente cobra el extender la carta responsiva. Tiene un costo la carta responsiva, que es nosotros se la cobramos al DRO para que el DRO se la haga llegar al propietario y él la pague. Que decía Gerardo Berlanga que esa es la fuente de ingresos del Colegio de Ingenieros. Bueno, esa es la fuente de ingresos definitivamente, pero no de las 6,000 obras que él habla. No si hubiéramos cobrado 6,000 de las 6,000 obras, los 750 pesos que dice que cobramos, estarían muy bien los colegios. No es cierto, porque no era obligatorio antes. Muy bien. No era obligatorio. Y el último punto, ya para cerrar esto, o a reserva lo que ustedes digan, quiero decir el ingeniero Berlanga tiene mucha razón en que nosotros debemos de capacitar a nuestros ingenieros, validarlos como DRO, que nosotros debemos de buscar acuerdos tanto con las autoridades municipales, estatales, sociedades y universidades, y que en algunos, se llevan a cabo, pero no todas funcionan. Y en ese momento él mencionó que en la ciudad de Guadalajara, ahí sí tienen un control de DRO. Correcto. Tiene razón, pero en esa ciudad, como en otras muchas, las autoridades apoyan mucho y colaboran con los colegios. Excelente, ingeniero José Reyes Martínez, nuestro agradecimiento por su presencia aquí en Contextos. No, al contrario, muchas gracias, Juan, Diana. Gracias. Pausa, volvemos.